Sí se le escucha. Gracias, muchas gracias. Bueno, disculpando por la falla tecnológica ¿Ya? Sigue. que nos pasa a todos. Ya, ok. Bueno, seguíamos conversando sobre el tema de cuáles eran los mitos de la lucha contra la corrupción y decíamos que cómo combatir la corrupción, ¿no? Entonces, voy a compartir de nuevo la presentación. Aquí estamos, ya. Bueno, entonces este expositor, Edgar Hernández, ponía pues, todos estos planteamientos que ya les había puesto, que con más leyes pues se va a combatir la corrupción. Creo que aquí en Ecuador tenemos una vasta cantidad de leyes, una buena constitución garantista, códigos penales y todo, que además se van a solucionar los problemas de corrupción cuando haya mayor transparencia, el control presupuestario y la rendición de cuentas ayuda a erradicar la corrupción, que la corrupción se vuelve un tema de género o que la corrupción se evita empleando la tecnología y la ciencia. Edgar señalaba muchos ejemplos a través de la historia que mostraban que en todos estos casos jamás se pudo evitar la corrupción. Incluso que la tecnología y la ciencia en México, que habían aplicaciones que supuestamente iban a garantizar la transparencia de alguna elección electoral en el 2006, mostró que más bien fue el mayor instrumento para poder hacer fraude electoral. Entonces, como ven, no es una cuestión solamente de artilugios, eh, de, de estrategias sueltas, el acabar con la corrupción. Sí, la transparencia, la tecnología pueden ayudar, el control presupuestario es necesario, las leyes son necesarias, incrementar el nivel, que los funcionarios tengan una preparación adecuada es importante, pero no son de por sí una garantía de que se va a terminar la corrupción. Y la corrupción, como anotaba una compañera ya, sí, es un mal que calcome la sociedad porque impide el ejercicio de los derechos humanos, impide el desarrollo de buenas políticas públicas, impide pensar en nuestro futuro, no solamente que un funcionario llegue o que una autoridad llegue a pensar en obras, a pensar en cosas superficiales, sino que nos permitan como ciudadanos construir nuestro futuro, qué queremos, cómo queremos la ciudad, queremos que siempre haya agua en la ciudad, ¿para qué queremos nuestros bosques? ¿Queremos conservarlos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No hay ese nivel de participación ciudadana, no se nos permite. Entonces, la corrupción es algo que a nadie debería sernos indiferentes. Entonces, Edgar Hernández decía, si todo esto es cierto, ¿no? Si ninguno de estos factores ayuda realmente a combatir la corrupción, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo combatimos la corrupción? Y él decía es que prácticamente no hay cómo combatir la corrupción, porque el gobierno no puede acabar con la corrupción porque la corrupción es el gobierno. Ahí está, ahí nace la corrupción. Y él decía una frase muy importante, decía, ¿quién soltaría el poder si ya vieron el beneficio privado? ¿Cómo erradicar algo que tú mismo originas? Entonces, cuando el gobierno dice, vamos a plantear eliminar la corrupción, pero él mismo, este gobierno mismo, responde a intereses privados, no vamos a esperar que termine con la corrupción. No es real. Y entonces, ¿qué hacer como ciudadanos? Porque ahí fue cuando todos empezamos a preguntar, bueno, muy bien, si es que esto es cierto, ¿no? Y bueno, la historia también confirma todas sus palabras. Es que ha sido tan difícil combatir la corrupción desde el gobierno. Nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos, no? Y entonces, como ciudadanos y como activistas de los derechos humanos, nos planteaba, bueno, una frase de Amnistía Internacional, ¿no? Para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Nunca dejen que les hagan pensar que lo que hacemos no es importante. Y entonces es necesario el uso de la información y la comunicación como instrumentos de contrapoder. Y nosotros como activistas de derechos humanos, quienes nos interesa eh, defenderlos, a quienes nos preocupa cada día que la gente se vea afectada, que nuestra comunidad directamente se vea afectada por la corrupción,
que pasen cosas injustas en nuestra presencia mientras sabemos que hay gente que tiene altas necesidades y que necesita satisfacerlas. Mientras pasa eso, y es necesario que por lo menos, se sepa lo que está pasando, que haya una información, una comunicación adecuada, que nosotros podamos emplear los medios de comunicación también. Ahora hay redes sociales, ahora hay muchas facilidades para poder tener más acercamiento hacia la información pública y también poderla difundir. Por ejemplo, pongo un ejemplo de este país, aunque, bueno, Edgar dijo muchos ejemplos de México y esto es una réplica, pero para sentirnos un poco más familiarizados con lo que pasa aquí en el país, pues recién se firmó un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, y nadie sabe de eso, nadie discute el tema, nadie lo habla. Pero ese tratado de libre comercio con China implica que van a venir restos, residuos tecnológicos de China que son altamente peligrosos a hacer basureros aquí en Ecuador. Y nadie sabe de qué se trata, nadie ha oído eso. Y entonces, él decía, Hernández decía que uno de los mayores peligros que puede tener un activista político es no estar informado, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros empleemos la información, está bien, nosotros está muy bien que nosotros luchemos, que nosotros podamos, está bien que nosotros podamos enfrentar a quienes están atentando a nuestros derechos humanos, está bien que nosotros hagamos activismo, que nos organicemos, pero ¿de qué sirve si no difundimos lo que hacemos? Si Dice la nadie más se va sumando. Entonces, es Dash. muy importante sumar gente para procurar que todo lo que se haga crezca, ¿sí? Y también mencionaba algo importante y decía, es necesario que nosotros como activistas nos amparemos en los tratados internacionales, recurramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utilicemos esos instrumentos, que aprendamos qué son esos instrumentos y los empleemos. Y obviamente, para un gobierno es muy sí, desprestigioso, digamos así, que a nivel internacional se escuche su nombre, que se sepa a nivel mundial qué es lo que está pasando, los actos de corrupción, y entonces allí sí le preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atender ese caso. Y en Ecuador sí han habido muchos abusos de los derechos humanos que han ameritado ir hasta esas instancias, ¿no? Y también Hernández invita a algo muy importante que dice, aunque el panorama pueda ser desalentador, no bajar los brazos, no bajar los brazos porque es lo último que podríamos hacer. Entonces, luego de eso, quiero presentar también al colombiano Gustavo Duque, un activista por los derechos humanos que también participó ese día, que hizo una muy buena presentación sobre qué es lo que pasa en Colombia, en cambio, ¿no? Y que se parece tanto a nuestro espacio y que coincidía también con Hernández en decir, no bajemos los brazos. O sea, nuestro liderazgo y nuestro activismo político se basa en la protección de los derechos humanos en cualquier situación y espacio. Y él hablaba no solamente de los grandes espacios a nivel nacional o municipal, de sus grandes problemas que sí son muy importantes, sino también nos demos la vuelta a qué está pasando en nuestra Junta de Acción Comunal, que imagino que esa es una instancia comunitaria en Colombia. Pero bueno, nosotros podríamos hablar precisamente de los barrios, de la comunidad, del recinto en la costa y, y de incluso nuestro espacio más común, la parroquia, etcétera. Entonces, él decía que los activistas estamos llamados a articular a las autoridades locales, a ser capaces de incidir en que atiendan nuestros pedidos, en organizarnos para darle la vuelta al asunto y decir, hey, aquí hay personas que necesitamos que se atiendan nuestras necesidades y que se defiendan nuestros derechos, ¿no? Y eso implicaba, obviamente, riesgos para los activistas políticos, porque muchas veces el que nosotros enfrentemos
el hecho de que nosotros enfrentemos, el hecho de que nosotros digamos las cosas, nos pone en evidencia, nos visibiliza y lógicamente los poderes, los grupos económicos, quienes se favorecen de la corrupción, quienes se favorecen del atropello de los derechos humanos, bueno, pues van a opinar, ¿no? Y van a decir, hay que hacerle callar, ¿no? Entonces, eso es enfáticamente uno de los más grandes riesgos que como activistas corremos, ¿no? Entonces, entre los retos, él señala que primero el Estado no garantiza seguridad para quienes queremos proteger los derechos humanos. No la hay. Que también muchas veces la vida de los activistas está en constante riesgo. Y podríamos decir, de la familia de los activistas, porque bueno, por último, si soy tan comprometida, digo, bueno, que me maten, pero no me va a interesar que le maten a mis hijos, que le maten a mi marido, que me maten a mi mamá. Y esos son juegos, digamos, de poder que existen, que son reales, ¿no? Y que hemos vivido. Y bueno, el desconocimiento de los instrumentos de derechos humanos también existentes, como decía, cómo recurrir al apoyo internacional, cómo recurrir a la defensoría, a los colegios de abogados amigos que pueden apoyar a los activistas de los derechos humanos. Eso también es un riesgo, no conocer todos esos elementos, es decir, claro, apoyar una causa, pero sin tener toda la información de cómo también, no solo de cómo defender ese derecho, sino además de cómo defendernos cuando entremos en una situación de riesgo. Y también el otro reto es que el Estado está condicionado a los intereses económicos de cúpulas nacionales e incluso mundiales. Precisamente yo hablé en esa clase y puse como ejemplo la ciudad de Cuenca. Nosotros en Cuenca tenemos unos páramos preciosos que recién se acaban de incendiar. Duró días el esfuerzo en apagar ese incendio de más de 6.000 hectáreas, pero son los páramos que proveen el agua a nuestra ciudad. Y allí, en esos páramos, una empresa transnacional quiere poner minería. Entonces, nos enfrentamos contra alguien que tiene tanto dinero, más dinero que todo el presupuesto del país. Entonces, nosotros como activistas tenemos un enorme reto de cómo enfrentar esos poderes. Fuimos a las urnas todos los cuencanos, ganamos una consulta popular y no es suficiente, se sigue amenazando al páramo con la minería y el gobierno de turno desde hace más de 25 años, todos los gobiernos han apoyado que esa iniciativa de minería en nuestros páramos se realice. Unos más, otros menos, hemos ido presos, otros no, y así. Pero todos esos retos como activistas están presentes en nuestra vida diaria, tanto eh, digamos, quienes están en las calles, quienes están en el día a día como activistas, que no es mi caso, gente mucho más comprometida, público aquí presente, hay mucha gente que así lo hace, se da cuenta y sabe que es un reto de todos los días, que es un ejercicio que realmente a veces incluso le termina a uno haciéndose sentir exhausto. Pero, sin embargo, ¿qué hacer? Dice Gerardo. Él decía, no podemos guardar silencio. Lo peor que podemos hacer es guardar silencio. Y él decía una frase muy simpática, decía, no podemos tener miedo a quienes nos enfrentan cuando intentamos defender los derechos humanos, sino que tenemos que tener miedo a guardar silencio. Él dice movilizarnos, poder tener la capacidad pues de expresarnos, de salir, de que se nos vea, de que se visibilice que la gente tiene un descontento. Y hablaba también de descolonizar los derechos humanos. Y, lógicamente, las culturas son distintas, cada espacio es distinto, Ecuador es tan diverso que las mismas necesidades que tiene una zona no son las mismas que las tiene otra, ¿no? Por ejemplo, los compañeros en esa clase daban como ejemplo Machala. Decían en Machala
tenemos un agua de calidad que se ha comprobado que incluso en una de los pozos, en una de las zonas, esa agua tiene arsénico, porque justo por los problemas de contaminación y que el servicio se nos sigue cobrando. Entonces, ahí no aplica la misma forma de defensa de los derechos que en otros lados. Ahí tienen una realidad propia que la que todos debemos ser solidarios, comprender su contexto y en función de eso apoyar en defender sus derechos humanos, ¿no? Y también decía, renunciar a los intereses partidistas, los espacios de defensa de los derechos humanos no pueden ponerse a disposición de la partidocracia. Claro, con eso no quería decir que no podemos participar como candidatos, no podemos participar a una dignidad, que es también un derecho político de nosotros, pero sí decía, no caigamos en este juego de poner toda nuestra lucha como derechos humanos al servicio propagandístico de un candidato, o por dinero, o por algún beneficio que se pueda usar, ¿no? Porque eso es acabar con todo el esfuerzo que se hace por dar una respuesta a las problemáticas que tiene la sociedad cuando hay una falta de respeto a los derechos humanos. Y también decía él buscar la solidaridad internacional, que en eso también coincide con Hernández. Bueno, pues esa es la presentación que yo he hecho para ustedes el día de hoy, para que un poco volvamos a refrescar quienes estamos en el diplomado de qué se habló y para quienes están acompañándome hoy y no eran parte del curso, pues sepan un poco qué es lo que íbamos haciendo, ¿no? Esta clase fue muy interesante, muy linda y voy a dejar, voy en pocos momentos a subir el link del Facebook en donde está la transmisión de esta clase para que todos puedan escuchar de primera mano lo interesante que era esta conversación con dos doctores, ¿no? Mientras tanto, pues voy a empezar a leer lo que han comentado aquí. Y dice, desde donde me quedé, que algunos comentarios ya había leído, si la prensa es corrupta, ¿cómo creemos en la información? Linda esa pregunta, Dolores. Sí, a eso mismo me refiero, porque es corrupta la prensa que está en manos de quienes ostentan el poder, es que nosotros tenemos que abrir nuestros propios espacios de comunicación. Nosotros podemos, tenemos todavía redes sociales accesibles, libres. Podemos hacer programas radiales, podemos utilizar esos medios, hacer tendencia. Y voy a poner dos ejemplos. El primero, que cuando fue la consulta popular por el Yasuní en una de las elecciones presidenciales, muchos jóvenes aprovecharon el TikTok para hacer propaganda por el Yasuní y el Yasuní tuvo una votación muy alta para que se deje de explotar. Bueno, ahora todavía no hagan caso a esa consulta otra vez, pero ya pues ahí estamos utilizando los medios de comunicación. Y el otro camino fue también en la última consulta popular, cuando la pregunta D sobre el arbitraje internacional no se entendía muy bien y, y muchos jóvenes utilizaron el TikTok para explicar que el arbitraje internacional significaba que nosotros perdíamos la soberanía frente a las empresas transnacionales y que ellas al demandarnos internacionalmente podían eh, ganarnos juicios de millones de dólares y nosotros difícilmente defender nuestros recursos naturales. Que es el caso de Chevron Texaco. Chevron Texaco ganó aquí en Ecuador el juicio por daños ambientales. La Texaco, perdón, sí, y luego tras las apelaciones internacionales que hizo la comunidad Yacha, de Sachay, que es una comunidad indígena, Guau, Guaraní, que es muy interesante, ellos logran una contrademanda con pruebas y le ganan a la Texaco. La Texaco inicialmente nos debe mucho dinero, billones de dólares. Texaco lleva esto a las cortes internacionales y ahora nosotros le debemos millones a la Texaco. Nosotros no vamos a pagar porque nuestra constitución no admite el arbitraje internacional. Si en esa pregunta ganaba el sí, ahorita estuviéramos embargados. Entonces, de esa forma, Dolores, de esa forma podemos nosotros construir el propio discurso y llevar la información correcta, no la que prestan medios que sirven a intereses particulares. En eso tienes toda la razón, Dolores. Entonces, eso es lo que quería contestar. Dice, no hay verdaderos sistemas de selección de personal riguroso en instituciones, hay un alto porcentaje de mediocridad que es parte de los actos de corrupción. Gracias.
Árbol, roble, dice. Bueno, Francisco también nos dice, el más grande atentado de la corrupción contra los derechos humanos y la naturaleza es la permisión de gobiernos a las... y la naturaleza es la permisión del gobierno a las empresas extractivistas en la Amazonía. Sí, durante tantos años, justo hablé del caso de Texaco en este momento, están acabando con nuestra selva y no hemos salido de la pobreza. En las universidades no existe una asignatura ética profesional. No les interesa la estructura del Estado. Sí, no les interesa en las universidades ni en el sistema educativo en general enseñar ética en general, ¿no? La estructura del Estado es la que está podrida. Sí, es justo lo que Hernández y Gerardo nos decían cuando hicieron sus ponencias. Ahí nace la corrupción, de hecho. O sea, nosotros como ciudadanos debemos de velar eso, ¿no? Se debe diseñar y adoptar una constitución real, racional. Bueno, ahí el tema de la constitución es un debate mucho más amplio. Yo pienso que la constitución tiene muchos elementos muy importantes para la defensa de los derechos humanos. Nos ha salvado en muchas ocasiones. ¿Qué sucede con la justicia indígena? La minería ilegal es un problema muy serio. ¿Qué sucede con la justicia indígena? Justo este autor hablaba de la descolonización de los derechos humanos. Sí, la justicia indígena es una justicia aparte de la justicia ordinaria. Yo no tengo la respuesta porque no soy abogada, pero me parece que este tema es un excelente ejemplo para hablar de la descolonización de los derechos humanos. Miren, yo lo que sí puedo decir es testimonios de vida que he tenido. He estado en una comunidad el año anterior eh, en la que la delincuencia organizada había entrado fuertemente. Eran 3 recintos en donde ellos aplicaron el principio de justicia indígena, agrediendo a quienes entraban como delincuentes. No voy a entrar en mucho detalle sobre el tipo de agresión, que no estoy de acuerdo, que, que tengamos, digamos, que creamos tener el derecho de agredir a otras personas. Pero esa es mi opinión personal. Lo que yo veía en el plano de la realidad es que ahí no entraba más la delincuencia. Desde que ellos se organizaron y enfrentaron con sus propias manos, cansados de llamar a la policía, a la delincuencia, en esos 3 recintos no entró más la delincuencia. Entonces, y ellos al tener este derecho de aplicación de la justicia indígena como, digamos, como cultura diversa, pues, ¿cómo les podemos decir a ellos, después de lograr esa tranquilidad, que está bien o está mal la justicia indígena? Entonces, bueno, es un tema complejo y para pensarse, la presente es corrupta, ese porque tiene dependencia financiera de los actores políticos, porque no hay una ética profesional. La familia es la que no ha fortalecido, no ha fortalecido valores, dice la familia, es la que no ha fortalecido en valores. La falta de trabajo, oportunidad es parte del aporte a la corrupción. Sí, Rosario, estoy de acuerdo contigo. Esta desigualdad social es la que más permea la corrupción. Al revés, o sea, quiero decir, la corrupción es la que más permea la desigualdad social. Y sí, en un sitio, un lugar, un país en el desempleo es campante, es un caldo de cultivo para la corrupción. La Constitución es muy permisiva, hay que hacer ajustes. Sí, tal vez hay que hacer ajustes a la Constitución, pero sí, pienso que si hay que hacer ajustes a la Constitución, tendría que ser así como fue construida, con todos, con la voz de todos, porque si no, corremos el riesgo de tener luego una Constitución a la medida de los grupos de poder, ¿verdad? La corrupción y eso se ha perdido en los valores. La presencia bueno, eso ya me repitieron. Ya, eso he podido leer de los comentarios que han realizado y Allison estaba con la mano levantada desde pronto. Por favor, cuéntanos qué es lo que querías opinar. Allison Hola, Tenorio, hola, muy hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, clarísimo. sí, cómo no. Muy buenas noches. Creo que
los ponentes que estuvieron en el trayecto, en lo largo y ancho de este proceso de diplomado, excelente, excelente, y uno se queda, pues obviamente, con ganas de aprender más, porque esto nunca termina, ¿no? Uno está en un constante proceso de aprendizaje. Pero voy a hacer un poquito de reflexión, porque veo que hay muchos compañeros, aquí hay excelentes compañeros activistas de los derechos humanos a nivel nacional e inclusive internacional, pero solamente a manera de sugerencias. Yo creo que de aquí los que estamos haciendo la réplica, bueno, pero no sea como, que no se quede como un simple deber, que sea una réplica permanente, constante, para que se empiece a socializar más los derechos, ¿qué son los derechos humanos? Ya que lastimosamente, lo digo como un comunicador que soy y recorro todos los sectores populares de Guayaquil y del país, se ha satanizado la función o las acciones de los derechos humanos. Y muchas veces quienes son vulnerados sus derechos también terminan recriminando y satanizando y reprochando a los defensores de los derechos humanos porque hay muy poca información. Entonces yo sí creo que de aquí, No, ya. sugiero, de aquí se puede, por ejemplo, generar un canal virtual de difusión de todas las actividades a nivel nacional, donde pase por un proceso primero de manejo de contenidos, y empezar a generar un proceso de educación ciudadana sobre qué son los derechos humanos y cómo se debe aplicar, cuándo y cómo se debe aplicar los derechos humanos. Porque a veces se dice y se ha posicionado en el imaginario social de que nosotros defendemos a los delincuentes. Y así, a rajatabla, sí, defienden a los delincuentes y punto, no hay más. Y ustedes son, entonces, se genera una resistencia brutal en muchas ocasiones. Personas que inclusive son víctimas de la misma vulneración de derechos terminan recriminando a los defensores de derechos humanos. Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, en el último, y con esto termino, en las últimas, a veces nos conectábamos hasta más de 100 personas, 150 personas. Imagínense, imaginémonos 150 voceros que tenemos para hablar y estructurar un contenido comunicacional que nos permita posicionar un criterio, una línea discursiva para afianzar los conceptos claros de los derechos humanos. Eso yo creo lo dejo aquí porque muchas veces todos somos entusiastas y después nos terminamos olvidando o nos terminamos siendo víctimas del sistema, arrastrados por el importismo, o solamente cuando recién nos pasan las cosas volvemos a reactivar estos llamados derechos humanos. Solamente eso, estimados. Nada más. Gracias por tus palabras, Alison. Me parece que has dicho algo clave. Y sí, sería lindo alguna vez, bueno, Jessica, sé que me está acompañando también aquí. Sería lindo pensar en mantener un espacio constante en donde nosotros, todos nosotros también aportemos con este tema de educación ciudadana, invitemos amigos que sepamos que saben del tema, demos un espacio para entrevistas, para que gente que necesite el espacio de denuncias o de contar su experiencia o de motivarnos, pues sea parte también de este proceso. Y bueno, pues listo. ¿Alguien más? Dolores también. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un abrazo fraterno a todos y nada, decir que cuando nosotros empezamos a decir esto que acaba de sonar ahora mismo, que nuestra constitución es demasiado permisible, entonces estamos cayendo en un error. Nuestra constitución es abrazadora, es abarcadora, nuestra constitución es protectora y a esa constitución hay que defenderla. A esa constitución hay que darle brillo, a esa constitución hay que amarla, por una parte. Lo otro, independientemente de todo lo dicho, vamos a partir del hecho de que somos seres humanos y en este momento Ecuador está sufriendo una ola de violencia tal que nace desde los mismos extractos sociales altísimos, promoviendo la violencia en los extractos más bajos de nuestra sociedad, que da un poco, no da un poco, que sí da miedo enfrentarse a estos monopolios
y a estos monopolios, enfrentarse a ellos. Porque, a ver, tenemos familia, tenemos hijos y constantemente estamos siendo amenazados. Y yo creo que eso también es un factor importante como para no adentrarnos mucho más, con mucho más fuerza, a defender los llamados derechos humanos y de la naturaleza. ¿Sí? No solamente es el conocimiento y el conocimiento como una base fundamental, pero también está el valor. Y no hablo de ese valor de conocimientos intelectuales, sino de ese valor físico, ¿no? Hasta dónde realmente estamos dispuestas a arriesgar nuestra existencia por algo que al final, por algo que al final no va a dar los frutos. Digo esto como una repetición de algo que escuché, ¿sí? De algo que escuché. Lo último que quiero decir es, nosotros hablamos tanto de la corrupción, tanto de la corrupción desde las altas esferas, pero la corrupción empieza también desde las pequeñas esferas sociales, desde nuestra casa, desde nuestro hogar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestras casas para fomentar que ese niño o niña crezca con principios y valores, como el no mentir, cuando nosotros los adultos estamos mintiendo delante de nuestros hijos, cuando nosotros los adultos estamos haciendo cosas indebidas delante de nuestros hijos, cuando nos traemos un lápiz o una hoja de nuestro trabajo, porque en nuestro trabajo hay demasiados lápices y demasiadas hojas, y nos traemos eso a nuestra casa para compartir con nuestros hijos porque no tenemos el dinero para comprar, qué sé yo, una resma de papel, qué sé yo, un papel, un lápiz para el papel, etcétera, etcétera. Esas pequeñas cosas fomentan la corrupción. Esas pequeñas cositas que nosotros creemos insignificantes fomentan la corrupción. Cuando tenemos deudas y no las cancelamos y no las pagamos, cuando no somos responsables económicamente, financieramente, ¿sí? Cuando solamente elevamos quejas pero no elevamos propuestas. Entonces, cuando no hacemos aterrizar la cultura de la verdad, de decir siempre la verdad, cueste lo que nos cueste, porque el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra. Entonces, debemos empezar a minar el tema de la corrupción, no desde lo más grande, a ver, desde nosotros, desde nosotras. Por último, ¿cuántos de nosotros realmente estamos en este diplomado para que nos den el certificado del diplomado? ¿Cuántos? Y eso es un acto de corrupción, eso es un acto de deshonestidad, es un acto irresponsable, ¿sí? Y, y hablamos tanto pero desde los gobiernos, pero primero empezamos con el gobierno primario, que es nuestra familia, que es nuestra sociedad, qué estamos haciendo en nuestro barrio, cuáles son las propuestas que hacemos. Nos acercamos a nuestros barrios, porque muchos se escudan también con el título de yo soy defensor de los derechos humanos, yo soy defensor de los derechos humanos, y ese es nuestro escudo como para aceptar también coimas y promover actos de corrupción. Dicho esto, pues muchas gracias y felicitarte por tu réplica. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, Dolores. Muy sentidas tus palabras, sí. De acuerdo contigo, desde el espacio más pequeño cuidemos de eso. Entonces, Francisco también había levantado la mano, Aparicio y Rosario. Hola, Muy buenas Francisco. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme este espacio. Primeramente, felicitarte porque tu réplica sigue siendo motivadora, sigue siendo como los más grandes ponentes de lo que hemos tenido acá. Y bueno, Gracias. gracias y por esa oportunidad que nosotros tuvimos de, de estar aquí en este diplomado. Bueno, pues realmente yo me siento agradecido, me siento contento y también me siento motivado porque sé que ahora hay una red latinoamericana de defensoras y defensores, ¿no es cierto? Sé que hay algunos organismos aquí, ¿no? Que defienden o defendemos la naturaleza. De mi parte, como dijo el compañero que me antecedió a la palabra, soy también un comunicador social, ¿no? Entonces, de mi parte, de mi perspectiva, también lo estoy haciendo de la manera
que puedo. Pero decir yo, pues nosotros ya sabemos el mal que nos agrava. Desgraciadamente, desde las altas esferas de poder, ya vinieron a nuestro ambiente, ¿no es cierto? Ya vinieron a nuestra sociedad. Y ahora la sociedad está corrupta. Es una maravillosa oportunidad, digamos, para que ahora nos den los mecanismos, para que ahora nos den las herramientas justamente para combatir esta corrupción, ¿no? Y justamente para resaltar los derechos humanos, porque recordemos que ya se nos viene la campaña electoral. Entonces, en la campaña electoral va a haber mucho más corrupción, ¿no? Porque inclusive vienen los políticos o los politiqueros, vienen a pagar a la gente y ahí empieza también la corrupción. Entonces, en esta sociedad que hace falta mucho el trabajo, ¿quién no va a coger unos centavos, ¿no es cierto?, para sostener a sus familias? Entonces, aunque sea haciendo corrupción, va a tratar de hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo todo con honestidad? Muchos hemos hablado que somos honestos, pero realmente yo pienso, ¿hasta dónde somos honestos, no? Como dijo nuestra compañera Dolores, o sea, empezar desde casa, empezar desde la familia. Lógicamente eso hemos pensado en el grupo que estamos aquí en Sucumbíos, ¿no? Eso hemos pensado porque realmente nos conocemos, quienes vivimos en Sucumbíos, y conocemos de los males que padecemos. Y nos da indignación de que desde el mismo Estado realmente haya reducido los territorios indígenas, ¿no? La una. La otra es que han crecido las extractivas del oro, de los metales, del petróleo, y nos hemos dado una gira realmente, porque ningún político va a donde ha sido devastada nuestra selva, donde las especies están, ya no hay. Aquí desgraciadamente se habla del jaguar, pero el jaguar ya no existe. Nuestra flora, nuestra fauna, todo está contaminado acá. También existe indignación cuando los políticos se toman el nombre, o sea, de muchos elementos naturales. Por ejemplo, un político dijo que se llamaba Jack, ¿no? ¿De qué sirvió? Justamente sirvió solamente digamos, convencer a la gente, para corromper más. Y así hay muchos políticos que se toman nombres, digamos, de la naturaleza, ¿no? Inclusive nombres ancestrales para convencer a la gente diciendo que están a favor y es mentira. Bueno, agradeciendo pues realmente por esta oportunidad y espero que sigamos adelante. Espero que muchos, digamos, vamos a ser los defensores y defensoras. De mi parte, defensor siempre de la naturaleza, defensor siempre de la sociedad. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. La lista para gracias. Gracias, Linda. No se escucha. El micrófono, Mariela. Ay, gracias, compañeras. Bueno, compas, como les decía, de la intervención de Francisco, muchas gracias por tus palabras de allá desde Sucumbíos, de una pena enorme escucharte decir que la naturaleza se está acabando cada vez más allá en el oriente, que queremos tanto y que a veces los esfuerzos de defensa son un poco insuficientes, pero ánimo, Francisco, y cuenta con nosotros. Les puse ahí un registro de asistencias que si amablemente pues, me pueden ayudar a llenar eso para poner como medio de verificación. Muchas gracias. Y bueno, decirles que mañana la clase va a tratar sobre el tema de los derechos de la naturaleza a las 10 de la mañana. Quienes me puedan acompañar, les agradezco desde ahora. Creo que ese es un tema también muy importante, por eso tomé esa segunda clase y con esto del cambio climático cada vez es más evidente, los últimos incendios, las últimas
temas que han habido en torno a la naturaleza nos hacen pensar, bueno, qué nos espera en el futuro, ¿no? Eso y como un bono extra, digamos, de regalito, les traje un link también de Amnistía Internacional que tiene unos videos hermosos sobre derechos humanos, los 10 mejores videos sobre derechos humanos, le llaman así Amnistía Internacional, para que ustedes puedan también verlos y ya pues se los puedan compartir. Les agradezco mucho su presencia y ya, buenas noches con todos. Gracias por el día de hoy estar aquí. Gracias, Mariela. Gracias a Gracias, todos Gracias, que Meli, por por tengan su una buena compañía. noche. Adiós. Chao. Gracias. Dios les bendiga a Gracias, todos. Mariela. Buenas noches. Gracias a ustedes. hacemos acá y se supone que el sentido del árbol es desde acá. Sí, pues adivina. Ay, ya. Pero es que no, Muchas gracias, Mariela. Una linda noche. Una linda noche, Marco. ¿Cómo le vamos a mirar si ahí justo queda? Buenas noches, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche.